Bueno, ya estamos aquí, estaba con la transición, ahí como pum, 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 me habéis pillado ahí escribiendo. Aquí se escribe por todos los lados en muchas cosas. Tenemos aquí preparadísimas ya a las siguientes invitadas. Tenemos por un lado a Silvia Hernández, por el otro a Ainhoa Guillén. Ainhoa sin H. Ainhoa sin H. Correcto. ¿Vale? Ainhoa sin H, pero no es sin H su apellido, es Ainhoa Guillén, ¿vale? Las dos estaban ahí preparadísimas, que estaba la gente ahí preguntando, ¿vale? Por un lado, vamos a como toca, ¿no? Las dos van al S, pero así como toca, Ainhoa Guillén, ¿vale? Y aquí tenemos a la compañera para identificar bien a las dos, Silvia Hernández. Así estáis las dos hiperidentificadas. Y ambas nos vais a estar hablando, ¿no?, de dar una vuelta de tuerca hacia la divulgación, de esa investigación partiendo de ese grupo criminal. ¿Es así? Correcto. Correcto, correcto. Bueno, pues aunque empecemos ahora, ¿vale? Se extiende, chicos, ya hemos acumulado media horita, no pasa nada en un evento tan largo. Van a tener su tiempo, así es que ellas ahora, les dejo, ellas comparten ahora la presentación y cuando acabe esas posibles preguntas que podáis ir formulando mientras ellas van hablando, sabéis que luego se aprovecha para tener ese huequito en el que vosotros sois los protagonistas. Ahora que estáis siguiendo el directo, tenéis la posibilidad de poderles preguntar y lanzar esas preguntas. Luego, cuando está grabado, podéis observar todo a través de las redes, siempre poneros en contacto y tal, pero no es como en el directo de, ¿no?, ese feedback ahí que es lo que tiene. Así es que, ahí no, a ver, comparte otra vez pantalla porque Sí, había claro. visto, estaba ahí preparado en el ese y ahora veo que, digo, iba a abrirlo y no eso, Ahora lo ¿vale? tienes. Ahí lo tengo, ¿vale? Entonces vas a empezar tú, pero bueno, os dejo ahí en pantallas a la Silvia, ¿no? Mientras habla tu compañera, ¿quieres aparecer tú también ahí en pantalla observando o te pongo luego como tú veas? Por si quieres, por si de voz quieres intervenir alguna cosa o no. Está muy Sí, dividida la sí. parte, ¿sí?, de una y otra. Bueno, yo Venga, no te preocupes. la que me quito soy yo y os dejo todo vuestro y cuando empecéis yo ya veré si dejo solo a Ainhoa, a ti o os combino. Venga, un gustazo. Gracias, chicas. Gracias, Yolanda. Gracias. Bueno, así como un poco introduciros, la charla, lo que nosotras queríamos hacer, la intención que teníamos al hacer esta charla, era cambiar un poquito la tipología de divulgación que suele haber en torno al tema de ransomware. Podéis encontrar muchísima gente hablando de ransomware, ya que ese es el fenómeno por excelencia en el panorama de ciberseguridad ahora mismo. Y nosotras queríamos darle como un valor añadido enfocado en la parte humana, en cómo las personas físicas que están detrás de estos fenómenos se organizan. Aquí os dejo un poco el índice, que es más o menos los puntos que vamos a tocar. Como podéis ver, vamos a tocar un poco el sistema de afiliados de algunos ransomware, el tema de los insiders, que es muy interesante, el panorama un poco actual que estamos viviendo y luego la parte como más técnica de las familias y los tipos que se están viendo más actualmente y los casellas que faltan por venir, un poco haciendo visión de futuro. Como presentación, nosotras, bueno, Silvia, si quieres ahora te presentas tú, pero yo soy criminóloga, aclaración, no soy informática, soy criminóloga, o sea, las cuestiones técnicas a Silvia, y estoy especializada en ciberseguridad y seguridad de la información, muy enfocada al delito, al ciberdelito. Y bueno, actualmente soy analista de inteligencia en Darlogic. Y Silvia, preséntate. Bueno, buenas noches a todos. Yo actualmente estoy trabajando como Cyber Threat Intelligence Analyst en Nemo. Sobre todo me dedico al Threat Intelligence y también un poco como actividades relacionadas a procesos de Threat Hunting. Y bueno, lo que vosotros también podéis leer en la presentación. Un punto común entre ambas es que las dos nos gusta mucho el tema de divulgación y demás y bueno, colaboramos juntas en nuestro tiempo libre en la plataforma de Sec2Brain, haciendo ahí nuestras cosillas. Y bueno, empezando un poco, para quien no lo sepa, si es que hay alguien que no lo sepa ya a estas alturas, plantear un poco la definición de qué es un ransomware, ya que es una palabra que escuchamos muchísimo en nuestro día a día. Las definiciones comunes que podemos encontrar es un tipo de malware que secuestra archivos o dispositivos enteros y que luego posteriormente los ciberatacantes solicitan el pago de un rescate a cambio de descifrar estos archivos. Vamos,
lo que viene siendo un secuestro digital, así como definición de andar por casa, que además va acompañado de otros fenómenos como puede ser la extorsión y en muchas ocasiones de diversas estafas, porque sabemos que no todas las víctimas que pagan el rescate luego reciben de vuelta las claves de cifrado para poder recuperar sus archivos. En el panorama actual, esto viene siendo una de las problemáticas principales que se pueden ver tanto en grandes empresas como en las pequeñas pymes, ya que afecta a lo largo y ancho del mundo y hemos observado un crecimiento brutal del fenómeno, sobre todo más o menos ahí desde 2018 hasta 2021. Otra cosa curiosa que tiene este fenómeno es que, según estadísticas oficiales, el 92% de las víctimas no recuperan los datos en su totalidad, incluso habiendo pagado el rescate. Esto pasa en ocasiones porque muchos de los sistemas de datos han podido quedar dañados y han podido quedar irrecuperables, o que muchos de los datos pues ya han salido a la luz porque se han demorado quizás demasiado en pagar ese rescate y no los llegan a recuperar en su totalidad. Y otro problema que se plantea actualmente es lo que se conoce como Ransomware as a Service, que es el problema que estamos observando actualmente, ya que antes se daba de forma como más esporádica y eran grupos que eran más cerrados y no compartían este tipo de malware como si fuera un servicio. Pero ahora se ha creado toda una estructura empresarial alrededor que los ha convertido prácticamente en un servicio en toda regla, con sus clientes, sus trabajadores y hasta en ocasiones incluso sus contratos. O sea, se han profesionalizado. Hablando del RAS, una de las cosas más importantes que tenemos que preguntarnos es quiénes son estos afiliados. A través de esta implementación del Ransomware as a Service y de la profesionalización de esta parte del cibercrimen, empezaron a surgir los llamados sistemas de afiliados. Estos sistemas de afiliados lo que hacen es buscar partners o colaboradores que se unan al grupo cibercriminal. Hemos observado que hay diversos grupos que utilizan este tipo de sistemas, así como ejemplo hemos puesto Macer, Revil o Abaddon, que la mayoría están caídos a día de hoy. Bueno, caídos, quien dice caídos dice renombrados, porque también pasa. Y lo que hacen es que ellos ofrecen su programa de afiliados, siempre por vías un poco underground, refugiados en Tor y con sus medidas de seguridad. Ponen sus publicaciones en diversos foros buscando gente que quiera colaborar con ellos para diseminar el malware y así pues consiguen un alcance mayor en lo que a víctimas se refiere. Esto les permite aumentar muchísimo los beneficios asumiendo mucho menos riesgo, ya que los afiliados no necesitan tener grandes conocimientos técnicos. Generalmente les dan como un panel de control y ellos solo pueden ir con vectores de entrada diseminando el malware que encima les proporciona. ¿Esto qué les permite? Pues les permite que a los desarrolladores de los ransomware o incluso a las cabecillas de los grupos cibercriminales tengan muchísimo más tiempo y puedan dedicar muchísimo más esfuerzo a seguir desarrollando el malware y a afinar muchísimo sus capacidades técnicas, ya que no tienen que estar perdiendo el tiempo buscando víctimas, buscando vectores de entrada y buscando toda esa amalgama de necesidades que tienen para distribuir el malware, ¿no? Esto hace que funcionen como una empresa real. Con estos afiliados, la gente que quiere colaborar con estos programas se pone en contacto con ellos, se les ofrece contratos de colaboraciones. O sea, que vendría a ser como un trabajo al uso, como nosotros lo conocemos. Solo que tu jefe es un cibercriminal y tu trabajo consiste en cometer pues, diversos delitos. Así también ellos hacen que evadan un poco esa responsabilidad legal, porque ellos sí que están detrás desarrollando técnicamente y recibiendo su parte económica,
pero como no son ellos los que actúan como vector de entrada o como primer toma de contacto para la infección, busca otro responsable porque yo no lo he hecho de forma directa. Esto les permite tener una velocidad de infección muchísimo mayor y a gran escala, porque a más colaboradores, más información, más acceso a la información sensible de ciertas empresas tienen y más posibilidades de que cada colaborador infecte a X número de víctimas. Por otro lado, también van a desarrollar de forma brutal las características técnicas, ya que tienen una capacidad de negociación, de innovación, ya que se pueden dedicar a esto de forma focalizada. Vamos, que lo que son los cabecillas de estos grupos cibercriminales, ya digo yo que haciendo PowerPoint no pierden el tiempo. Luego hemos visto noticias muy graciosas como esta, ¿no? Porque, claro, ¿qué tiene de malo un sistema de afiliados? Pues mira, que el niño afiliado te puede salir rebelde y pues como pasó hace poco con Conti, que esto fue una de las cosas que nos pasó investigando, pues un afiliado se vuelve rebelde y filtra los datos de la banda. No filtró datos que no conociéramos y que no fueran ya bastante estudiados, pero bueno, ahí se la jugó. Aunque parezca el sistema de afiliados como un término del que se está empezando a hablar ahora, y quien dice ahora dice como hace un par de años que tuvo como mucho más fuerza este término, esto no es nuevo. En 2014 ya podemos ver que el grupo CTV Locker ya tenía este programa de afiliados. Además fue muy curioso porque estableció la operativa, por así decirlo. Lo único que hizo el desarrollador fue ofrecer en diversos foros underground un post donde buscaba gente que se quería afiliar con él, le ofrecía incluso, como podéis ver en la imagen, pues mira, te ofrezco este tanto por ciento de ganancias, te lo voy a pagar en Bitcoin, te ofrecía toda la información y te decía, pues mira, escríbeme o contáctame por estas vías y lo negociamos. Incluso me hace mucha gracia que en este post en concreto incluso ponen fechas como, o sea, ofertas con fechas clave como antes de Navidad, ¿sabes? Como, bueno, aprovechaos ahora que viene la Navidad y la gente va a estar más distraída y ahora pues seguro que nos va mejor. O sea, que no es precisamente un término nuevo, esto es algo que ya se lleva desarrollando bastante tiempo. ¿Qué diferencias principales podemos encontrar entre el operador y el afiliado? Para empezar, el beneficio. El operador se lleva una parte entre el 20 y el 40% y el resto es para el afiliado. Es decir, que el afiliado va a recibir un importe bastante mayor que el operador. Pero claro, es que es el que se moja las manos realmente. Luego aquí han habido diversas peleas internas en algunos grupos de ransomware en las que, bueno, pues el afiliado ha dicho una pequeña mentirijilla de no, es que le pedí un rescate de 2 millones. Y luego, pues era mentira, le había pedido 4, pero era para darle al operador un importe menor y al final, pues, redecías internas de los cibercriminales. Muy gracioso ver esas discusiones. Luego también los operadores son los que crean todas las reglas para el contrato que los vincula. Puedes ver diversas restricciones y cláusulas adicionales, como vienen siendo desde restricciones geográficas, aunque esto es bastante lógico, ya que, pues, obviamente para el afiliado se te impide operar en tu país. Esto tiene bastante sentido, ya que, bueno, si operas en tu país, estás mucho más a mando de los cuerpos policiales y es más probable que te pillen y para mí es un riesgo que no quiero asumir. Incluso también se han censurado opiniones políticas. En uno de los ransomware, creo que si no me equivoco fue el de Revil, pusieron como entre las claves habían términos como Fuck Trump, Black Lives Matter y demás, y ahí empezaron a decir, pues mira, no queremos convertirnos en una reivindicación activista, no queremos que pongáis ningún tipo de broma política o incluso han descartado perfiles por tener un perfil político muy marcado.
Luego también son los operadores los que buscan a los socios. Es decir, ellos tienen la capacidad de elección, no todo el mundo que contacte con ellos va a entrar en esa red privada. Ellos siempre van a elegir quién quiere que forme parte del grupo. Y luego también pues, se encargan de vender el código fuente que van desarrollando o incluso paquetes que están ya como listos para montar todo el ransomware y con incluso asistencia al cliente, ¿no? Como que te dan un support 24/7 para ayudarte, súper majo. Y luego el afiliado, la parte del afiliado es la que se dedica más a la distribución. Ellos son los que tienen que proporcionar el acceso inicial y una vez conseguida la intrusión, pues tienen que revisar qué archivos confidenciales o qué información relevante han conseguido captar y pues negociar posteriormente con la empresa para que haga el pago del rescate lo antes posible. Siempre aquí se juega un poco con la variable de la inmediatez, ¿no? Es como si quieres recuperarlo, pagas ya. Y estas son un poco las diferencias de estos dos roles. Luego, dentro de estos dos roles, encontramos una tipología que a mí me parece súper curiosa, que son los insiders. Quien no haya oído este término antes, un insider básicamente es una amenaza a la seguridad de una organización, pero que está dentro de la organización. Es decir, tiene acceso a información confidencial de la misma. Esto puede ser un trabajador antiguo, un trabajador actual, puede ser ciertos clientes que tengan información, pueden ser colaboradores, proveedores, etc. Lo importante es que esté vinculado a la organización y que tenga ese acceso a información interesante y hará un abuso de su rol. Más o menos las estadísticas que hemos obtenido sobre esta nueva tipología, bueno, nueva no es nueva, pero ahora se está viendo mucho más, es que, si os fijáis, el 68% de las organizaciones han afirmado que se sienten vulnerables a este tipo de ataques y que son mucho más frecuentes los ataques debidos a insiders. Más de la mitad creen que han aumentado estos ciberataques por insider por migrarse a servicios de cloud. Como todo queda más en la nube, pues es quizá más fácil que un insider dé las pautas, las credenciales o el acceso y toda la información que dé más expuesta y más vulnerable. Y un 62% creen que los usuarios técnicos pues tienen más riesgo de convertirse en insider, ¿no? Todo lo que viene siendo pues, la parte de IT y la parte también de ciberseguridad, pues como que ahí hay un riesgo adicional, ya que las capacidades técnicas te dan acceso a una mayor cantidad de información sensible, te da acceso a tener credenciales de administrador, te da acceso a tener roles más importantes en el ámbito de la seguridad. Y pues son los usuarios que quizás más interesan a estos grupos de ransom. Hay varios tipos, aunque ya los he mencionado un poco antes de pasada, pero para que os quede claro, por un lado quedan los trabajadores en activo, es decir, son los que en este momento y actualmente están trabajando para la compañía, así que tienen un acceso habilitado que les permite directamente acceder al robo de la información. Por otro lado, tenemos los antiguos trabajadores, que suelen ser que podían tener todavía acceso bien por sus credenciales y que estas no se hayan cambiado o bien porque sepan contraseñas de otra persona que no debe y estén activos, etcétera. Con la carga adicional de que generalmente estos antiguos trabajadores que son contactados para hacer de insider pues suelen estar quemados, suelen haber tenido problemas, discusiones y tienen como un sentimiento de rencor hacia su antigua compañía y pues si les ofrecen pasta a cambio de meter el dedito en la llaga, pues dicen, oye, pues ¿por qué no? Luego también están los insiders accidentales, que puede ser el típico descuido, ¿no? El típico descuido que pues tú no lo quieres causar, tú estás bien con tu empresa, no quieres hacerle daño, estás feliz de la vida, pero bueno, pues haces caso omiso de las recomendaciones de IT, me dicen que cambie mi contraseña y yo vuelvo a poner la misma, me dejo un post-it encima de la mesa con mi usuario y mi contraseña, etcétera, etcétera.
O, oye, pues mira, sé que no tengo que pinchar en los correos maliciosos porque es que me han dado un curso de esto hace poco, pero, jolín, es que esto es del coronavirus, es que esto me interesa y sí es verdad, y voy y le doy, ¿no? Hay también algunos insiders accidentales, aunque son los menos vistos. Y luego, pues, colaboradores, socios o competencia, que esto ya se relaciona un poquito más con todo el tema también que podríamos asociarlo al espionaje industrial, ¿no? Sobre todo el tema de la competencia. Si la competencia llega a tener yo qué sé, credenciales, acceso a ciertos sistemas, acceso a cierta información interna y me interesa hundir a mi competencia, pues puedo colaborar con un grupo de ransomware que le paralice la producción, que le hagan daño económicamente y así yo me valgo de esa situación. Y aunque esto parezca un escenario muy de película y el espionaje industrial suena un poco muy a fantasía, pues es más real de lo que parece. Sí que es verdad que en España pues no se ven tanto este tipo de prácticas, pero en otros países puede ser brutal el tema del espionaje industrial. Y ahí tiene mucho que ver los insiders. ¿Cuáles son las principales motivaciones? Bueno, esto es algo muy criminólogo. Los criminólogos siempre nos preguntamos, pues, ¿qué motiva a una persona a hacer esto? ¿Sabes? Es como, jolín, tienes muchísimos mecanismos si eres un trabajador cabreado. Pues, jolín, tienes la vía legal, tienes la vía de la negociación. ¿Por qué? ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva a vender los datos confidenciales de tu empresa pudiendo meterte en un marrón de proporciones desorbitadas? Pues en los insiders maliciosos, que vienen siendo los que tienen la intención efectiva de hacer daño y perjudicar a una compañía, la primera y la más básica viene siendo el lucro económico. Si a ti te pagan por la información y te pagan lo que tu empresa te va a pagar a ti en 3 años, dices, ¿sabes? Es que me estás poniendo un maletín de billete prácticamente encima de la mesa. Y ahí pues hay tentación. Luego también una cierta sensación de impunidad. Sí que es verdad que los grupos de ciberdelincuencia en general, no solo los de ransomware, también saben mucho de ingeniería social y siempre te intentan tranquilizar a tope de no te preocupes, no va a pasar nada, te lo pagamos por Bitcoin, esto es totalmente seguro, tú estás protegido. Y entonces el insider siente que realmente se impune al acto que está haciendo. Luego también está la variable de la venganza, que también es muy común. O sea, trabajadores cabreados para mí es un peligro para una organización muy claro. O sea, yo si fuera la directora, el CEO, lo que sea de una organización, no dejaría nunca que un trabajador se fuera cabreado de mi compañía, porque luego pueden pasar estas cosas. Luego también en los insiders maliciosos hemos visto que esto también puede ser un movimiento de distracción. Es decir, pueden cocerse cosas bastante peores por detrás. Yo hago una campaña muy pequeñita y que no tenga casi impacto con alguien de tu propia compañía, que sé que tú vas a poner un foco ahí enorme y a lo mejor el equipo de IT está más revisando sus credenciales, todo lo que ha hecho, todas sus conexiones y luego por detrás pues yo te estoy metiendo pues malware bastante peor, te estoy sacando información bastante peor, etcétera, etcétera. Es un buen movimiento de distracción. Y luego por otro lado pues el espionaje industrial, ¿no? Ese interés que pueden tener las compañías de pisarse a suela los zapatos unas a otras. Y luego en el caso de los insiders accidentales, que el porcentaje es un poquito mayor que el de los maliciosos. Por cierto, si veis 51-47, no me he vuelto loca con las matemáticas, es que hay un 2% que no ha querido declarar la intención, entonces no lo he puesto. Pero bueno, en el caso de los insiders accidentales, pues básicamente es por desconocimiento, no sabía lo que estaba haciendo, no me he dado cuenta, no creía que esto era malo, o directamente malas prácticas tecnológicas, que es cuando al trabajador se le ha avisado de que no haga esto, de que siga una política, de que una campaña de concienciación, y el trabajador pues ha hecho caso omiso de ello, que es lo que suele pasar mucho en el ámbito de concienciación, ¿no? Que tú intentas concienciar, pero bueno, parece que a los trabajadores cada día menos. Tengo la fe de que cada día menos y que esto está mejorando, pero bueno, parece como que por un lado les entra y por otro lado les sale. Eso no me va a pasar a mí. Y luego, pum, les pasa y es como, vale, para eso me molesto yo en darte todo un curso de buenas prácticas tecnológicas.
Y ya con esto, teniendo un poco claro quiénes son los afiliados, qué hacen los insiders dentro de estos grupos de afiliados, qué relación tienen con los colaboradores, vamos a ver un poco el panorama que tenemos actualmente del ransomware. Este gráfico nos muestra el top 10 entre 2019 y 2021. He puesto el resto del mundo porque los porcentajes ya eran tan pequeños que era casi despreciable, pero una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención en este gráfico era el porcentaje que tenía Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que mientras países como España, que tiene un 2%, 2,1%, o países como Reino Unido, Francia, que tienen en torno al 5%, USA de repente tiene un 54% de casos. Entonces, esto a mí, por lo menos, como analista de inteligencia, me lleva a plantearme que si esta cuestión es casual. Aquí hay como dos hipótesis. Bueno, en realidad, hipótesis y media. Una, la mayor parte del tejido empresarial se encuentra en Estados Unidos, que también puede ser, es donde tienen sede la mayoría de empresas que han sido atacadas. O Estados Unidos tiene una ciberseguridad bastante deficiente, o bien ya temas de conspiraciones. Temas de conspiraciones, de aquí hay algo raro metido por medio y como siempre se dice mucho en temas de ransomware, como, bueno, pues claro, si están atacando tanto a Estados Unidos, pues seguro que son los rusos. Siempre son los rusos. En temas de ransomware siempre son los rusos. Pues, ¿siempre son los rusos? Parece que no. Investigando la procedencia de las direcciones IP que se encontraban involucradas en vectores de infección de malware, procedían de diversos puntos del mundo. Países Bajos, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, y en Rusia no había tantas. Luego, por ejemplo, también lograron averiguar que los ciberdelincuentes que había detrás del grupo de Pay2K tenían su origen, por ejemplo, en Irán. Y luego, según un estudio que lo realizaron los compañeros de F5 Labs, la mayor parte de los ataques llegaban por parte de Países Bajos y Estados Unidos y China. Rusia ya como en cuarto lugar. Así que, ¿qué nos lleva a plantearnos? Que por mucho que nos pongan que es que el código del ransomware está escrito en ruso, que es que este se está vendiendo por foros rusos, que es que parece que son todos rusoparlantes. Pues no siempre son los rusos y esto destruye un poco la teoría de por qué Estados Unidos es la más atacada y creo que hay que dar una vuelta a eso porque me parece una cuestión muy interesante de resolver. Así que os dejo con esta foto del maravilloso Putin y os animo a que os hagáis esta pregunta y la reflexionáis y penséis si de verdad siempre son los rusos. Y ya damos paso a mi compañera Silvia, que se va a encargar de explicaros pues, los aspectos técnicos que giran alrededor de este fenómeno. Silvia, está silenciada el micro, si no, no se te escucha. ¿Se me oye? Se te escucha ahora perfectamente. Si quieres puedes poner lo de ocultar abajo, ¿vale? Lo de ocultar lo de la pantalla. Si salimos ahí en bucle eterno, ¿vale? Lo de ocultar ahí. No, lo puedes cerrar, lo puedes dar a ocultar al clic de ocultar y no se te cierra, ¿vale? Vale, ahí, perfecto. ahí, vale. Venga, ahora ya se te escucha y se te ve perfectamente. Siempre son los rusos o los chinos. De acuerdo. Pues sí, bueno, teniendo en cuenta que sobre todo los rusos y los chinos, y bueno, sobre todo más que ellos, o sea, todo lo que son los grupos cibercriminales y también los grupos, bueno, los, es que es claro, Nation Sponsor, Nation State Sponsor, están financiados por este tipo de gobiernos y la verdad es que nuestra visibilidad dentro de cuál es esa financiación, qué bien financiados están, también sus implicaciones respecto a, por ejemplo, utilizar un tipo de infraestructura, como estaba, por ejemplo, comentando Ainhoa en este sentido,
aunque siempre hay un enfoque en el cual a nivel geopolítico nosotros decimos que tienen que ser o los rusos o los chinos debido a las tensiones que están viviendo actualmente esos dos jugadores junto con Estados Unidos, realmente luego el nivel en el que alguien, por ejemplo, se coge un servidor en cualquier parte del mundo, puede, digamos, dejar determinados rastros que puedan indicar que alguien está haciendo un determinado ataque y en realidad pueda ser cualquier otro. Pero también es un poco para quitarnos en general, como comunidad de seguridad informática, el sesgo de que todo no tienen que ser ni los chinos ni los rusos, precisamente. Pero bueno. Bueno, comenzando con esta parte, me gustaría un poco indicar pues un poco las familias y tipos de ransomware que nos encontramos actualmente. En primer lugar, como podéis ver aquí, nosotros lo que queremos es mencionar pues cómo los incidentes de seguridad se han vuelto mainstream. Desde el ciberataque que ocurrió con el despliegue de WannaCry en 2017 hasta la infección bastante reciente por Ryuk en el SEPE, cualquier outsider de la comunidad ya sabe que son este tipo de eventos, además de ser altamente disruptivos y destructivos. Sobre todo de cara a lo que la prensa nos hace llegar sobre pues, un virus afectado, por ejemplo, a una entidad gubernamental y afecta, pues, en este caso al SEPE, afectó a que gente estuviera recibiendo, por ejemplo, su prestación de desempleo o no pudiera hacer ningún tipo de... tuviera problemas al hacer algún tipo de gestión a través de la plataforma del SEPE. Así que, bueno, comenzando un poco con las familias, sobre todo yo quería ver un poco un estudio que hizo la firma de inteligencia de Intel 471, que este estudio que hicieron fue en 2020, o sea que hay algunos datos que evidentemente ni han sido actualizados y solamente se basan en lo que vieron. O sea, nosotras desde nuestra humilde visión hemos intentado actualizarlo, sobre todo para que os llegue a vosotros y desde una visión lo más abierta posible. En este caso, y cogiendo un poco la clasificación que ellos generaron, teníamos, tres rangos. En este caso es el Tier 1, que son los más buscados, Tier 2, los poderes en ascenso, y Tier 3, equipos RAS recién llegados. Familias y tipos de ransomware con los Tier 1, los más buscados. Este tipo de organizaciones cibercriminales comparten determinadas características que les ubican en el escenario conocido como el Big Game Hunting, que en este caso es la caza mayor. Y pues eso básicamente significa que lo que hacen es buscar organizaciones las más grandes posibles para poder obtener el mayor beneficio económico. Debido a las grandes campañas maliciosas y las actividades criminales que llevan, suelen ser objetivo de operaciones de agencias gubernamentales de defensa y entidades de ciberseguridad. Muchos podemos haber visto algunas operaciones en las cuales por ejemplo, se han llegado y se ha desmantelado una entidad, una infraestructura de command and control de alguno de ellos, evitando mayores infecciones o de repente cesando actividad totalmente durante muchísimo tiempo y es porque han tenido una intervención. En este caso, estos grupos cibercriminales buscan afilados especialistas y esto es importante en el sentido de que no buscan solamente a un operador de ransomware, sino que buscan a alguien que les pueda aportar experiencia, que tenga ciertas habilidades o que les puedan proveer pues tanto nuevos exploits como acceso a grandes redes, también de otras corporaciones que les interese atacar. Aunque antiguamente estaban compuestos por Doppelpaymer, Egregor y Netwalker o Ryuk, actualmente se ha observado que quienes ostentan este título son, entre ellos, DarkSide, Conti, Lockbit 2 o Revil. En el caso, por ejemplo, de DarkSide, ya sabemos todos y se hizo bastante conocido el que cesaron sus operaciones después del ataque de Colonial Pipeline
y actualmente Revil, aunque no hace mucho ha retomado actividad, se ha hecho público un descifrador. O sea que no nos queda tampoco mucho tiempo en el que sigamos, digamos, viendo a estos jugadores. Y, por supuesto, disponen de blogs donde anuncian cuál es su siguiente víctima, amenazan con filtran información, por supuesto. Nos encontramos que algunos de los sitios web en los cuales filtran información, como por ejemplo el de Lockbit, aun a pesar de que Lockbit en diferentes entrevistas que han facilitado mencionan su nivel de profesionalidad, en su caso concreto, por ejemplo, no consigues descargarte información, lo cual indica que quizá no son tan profesionales como ellos quieren parecer, aun a pesar de que han desarrollado pues sus artefactos maliciosos, los cuales tienen una sofisticación, digamos, un poco alta. Bueno, en este caso pasamos a Tier 2 y sería en este caso poderes en ascenso. Estos grupos cibercriminales están asociados a un número de ciberataques confirmados, haciendo uso de blogs donde humillan a sus víctimas bajo la amenaza de filtrar información. Básicamente, siguen haciendo exactamente lo mismo. Quizá no han desarrollado en este caso un programa de afiliados, pueden tener operadores, pero no tienen, digamos, la capacidad para poder captar a cibercriminales más experimentados. Y sí tienen ciberataques confirmados. En el siguiente, y ya lo que sería el tier más bajo en el que no veríamos a esta gente son pues a grupos que se han dado a conocer en foros y bueno, pues actualmente están vendiendo, digamos, su software malicioso, pero no tienen ningún ciberataque, ni ninguna intrusión, ni ningún incidente de seguridad que se haya confirmado o que hayan impactado en contra de ninguna organización. Esto, aparte de apoyándonos un poco también en esta matriz que generó Sophos Labs en relación a la curva de aprendizaje del ransomware, habla de tanto funcionalidades como el uso de determinadas funciones dentro del desarrollo del código del ransomware y que ello significaba un proceso de maduración que iba avanzando y evidentemente pues iban obteniendo, pasando de una fase infantil, digamos llegando a una fase más sofisticada, a una determinada adolescencia y luego la tercera fase en la que obtendrían ese programa de afiliados. Y aquí, pues en este caso, hablando de grandes familias y que también es importante mencionar, tenemos que hablar, por supuesto, del caso de Black Matter, que en este caso pues ya tiene incidentes de seguridad confirmados, como el ocurrido contra el gigante tecnológico japonés Olympus. En este caso, pues parecen dibujar como una proyección de actividades y campañas que les puedan situar en el escenario de Big Game Hunting, sobre todo porque ya están, aunque acaban de comenzar sus actividades, quieren enfocar estas actividades a ir contra gigantes tecnológicos que suelen estar bastante auditados, suelen tener una seguridad defensiva madurada y no es precisamente algo que tanto, digamos, un cibercriminal más novel pudiera llevar a cabo en una operación. En este caso, dentro de las entrevistas que conceden representantes de estos grupos cibercriminales, cabe destacar, por ejemplo, la que hicieron con Record the Future y se extraen determinados mensajes a tener en cuenta. Por ejemplo, reciclan funcionalidades tanto de DarkSide como Revil y Lockbit. Se destaca que por parte de DarkSide se inspiran en la idea de suplantación. Esta idea nos la quedaremos porque más adelante desarrollaremos el porqué de, digamos, el por qué tienen esta idea de suplantación y qué tipo de escenarios esto puede desarrollar más adelante. Afirman que han trabajado de forma conjunta con los cibercriminales de DarkSide y comparten cierta ideología, pero que no son los mismos individuos. Evidentemente pueden decir, como son grupos que para nosotros son opacos, pueden
literalmente decir lo que quieran, pero son, digamos, determinados statements que hay que tener en cuenta. Por supuesto, han prohibido que se realice ataques contra infraestructura crítica como el acontecido contra Colonial Pipeline. Algo que se ve en conjunto, tanto en la entrevista que, por ejemplo, concedió Black Matter como la que concedió Lockheed, es que quieren evitar que poder, digamos, hacer ataques que se desplieguen en infraestructura crítica, que llamen demasiado la atención, que hagan demasiado ruido y, por lo tanto, que tengan que todo el trabajo que han estado desarrollando tenga que frenar, porque evidentemente pues tienen a una pues, de las infraestructuras de seguridad defensiva más grandes del mundo, que puede ser el FBI, la NSA, yendo detrás de ellos. Y si ellos tienen exploits, la NSA y el FBI pueden tener 700 más. Y bueno, sobre todo también que este es un ransomware multiplataforma, el cual ha sido comprobado en diferentes software, como puede ser Windows Server 2003 y bueno, todos los que veis aquí, que no os los voy a relatar todos. En el caso de Lockheed, una de las curiosidades observadas en su entrevista es que sus desarrolladores clamaban que, bueno, pues, que era el más rápido de la industria del ransomware. Concedieron una entrevista al youtuber Russianosint en el que pues un representante comentaba pues determinadas cosas, y entre ellas hablaba de cómo los ciberataques como el de Casella pueden volver a ocurrir. En este caso, aparte de hablar sobre, digamos, este dato que es importante y que debemos mantener en nuestras cabezas, sobre todo porque es un ataque de supply chain attack, o sea, un ataque a la cadena de suministro, tenemos que quedarnos un poco con también que, aun a pesar de que, por ejemplo, haya grupos como DarkSide, que después del ataque de Colonial Pipeline tuvieron que hacer un comunicado en el cual decían que ellos eran apolíticos, estos grupos, que tanto Lockheed 2.0 como Black Matter, aun a pesar de que ellos dicen que no van a hacer ningún tipo de ataque contra infraestructura crítica o entidades gubernamentales, que pueda, digamos, enfadar al tío Sam, sí que tienen un discurso político en lo que comentan, y sí que empiezan como a dibujar, digamos, determinadas, no quizá un mensaje claramente ruso, pero sí muy antiamericano. Como se observa, los grupos cibercriminales conceden entrevistas como un método de promoción y relaciones públicas de sus productos maliciosos. Esto, sobre todo, en el sentido de definirlo como producto malicioso, se habla porque lamentablemente ya el ransomware se ha establecido como una industria. Y por lo tanto ya de lo que se habla o sobre todo ellos cómo presentan su nuevo software malicioso es con una visión de negocio. Aparte de eso, declaran que también tienen pues una determinada agenda moral y política que puede atraer a otros cibercriminales, en la que establecen que no realizan ciberataques contra ONGs, servicios sanitarios, instituciones educativas. En las entrevistas también buscan intimidar a las posibles víctimas y tranquilizar a posibles nuevos afiliados, tras los últimos casos de estafas que han salido a la luz, como por ejemplo lo que comentaba el afiliado de Conti, que por ejemplo recibía creo que $1.500 por participación en un ataque en el que se desplegaba ransomware, teniendo en cuenta que a lo mejor podrían estar recibiendo millones. Prefieren que sus ciberataques no lleguen a ser conocidos, ya que comenta que el silencio les beneficia tanto a ellos como a la víctima. Esto es también un hecho en el que ya no solamente que a ellos les beneficie a nivel operativo, que sus actividades no se den a conocer, no hagan ruido y por lo tanto puedan seguir extorsionando a otras víctimas, sino que también las víctimas sufren un impacto reputacional cuando algunos de estos ransomwares, digamos, se despliegan en sus infraestructuras y a nivel operativo dejan de funcionar,
no pueden atender, por ejemplo, a las necesidades si, por ejemplo, es una empresa que se encarga de sacar producto o mantener servicios, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas donde se despliega ransomware tiene algún tipo de relación con el mundo IT. Y bueno, pues después de esta, digamos, presentación sobre familias y tipos de ransomware, de ahí lo que sería, al lado de eso, sería un poco la presentación de tipos de ransomware. Y dentro de esta tipología sería un poco tanto en función del vector de ataque como también un poco en función de las actividades que realizan. Por ejemplo, si proviene de un insider, proviene de un cibercriminal que ha explotado una vulnerabilidad, proviene de una campaña de phishing o spear phishing, que en este caso puede ser a través de un enlace o a través también de un adjunto malicioso. Proviene de una botnet, bloquean funciones básicas de un dispositivo, en este caso sería la modalidad locker, o si solamente cifran información importante pero no bloquean las funciones básicas de un dispositivo, que en este caso sería la modalidad cripto. Esto es un poco Kaspersky Deceit, pero bueno. Y vamos, básicamente que provenga de una campaña de phishing o spear phishing puede ser que simplemente se esté distribuyendo un loader que luego acabe descargando malware adicional y en este caso sea un ransomware. Hablando también de estas vulnerabilidades, como hemos comentado, de la tipología de ransomware, tenemos aquí una lista que está bastante actualizada, actualizada hace un par de días, en la que se enumeran por productos, y bueno, en este caso es por proveedores, son por proveedores, por productos y sobre todo con sus identificadores de vulnerabilidades, en los que pues se pueden ver multitud de vulnerabilidades que están siendo actualmente explotadas. Y lamentablemente algunas vemos que son del año 2017, lo que significa que actualmente los equipos de seguridad se tienen que enfrentar contra entidades, contra estas amenazas teniendo una infraestructura envejecida, lo cual es un desafío muchas veces. Bueno, y aquí, pues, en este caso yo lo que quería mostrar, sobre todo, es diferentes modelados en los cuales se explican un poco los posibles métodos de distribución del ransomware, desde, por ejemplo, lo que puede hacer Lockbit, en este caso sindicato, porque también un término que se está utilizando últimamente, al menos en inglés, es Rush Syndicate. Nosotros lo traducimos y lo usamos aquí, un poco también como haciendo una alusión a emplear, digamos, terminología laboral, porque son una industria, no son simplemente cibercriminales, con sus múltiples referencias a que solamente son gente normal dando de comer a sus hijos. Pues en este caso, empezando por la izquierda, tenemos el sindicato Lockbit, en el cual podemos ver desde que en el lado más de la izquierda pueden utilizar la vulnerabilidad que se muestra ahí, que es CVE 2018 13.379 y pueden explotarla para acceder a la red interna y desplegar el payload de ransomware. En otro caso, también dentro de sus programas de afiliados, también tienen como unos determinados apartados solamente de cara a los insiders. En este caso, pues se comunican con ellos diciéndoles, incluso pues, públicamente, comentando que ellos lo único que tendrían que recibir, en este caso, es un correo con virus y ellos solamente tendrían que hacerle clic. Y también, en este caso, lo que les, digamos, solicitarían a los insiders serían, por ejemplo, pues credenciales VPN, correo corporativo, credenciales RDP, sobre todo para poder tener un acceso remoto y poder ellos también operar dentro de la red. Por otro lado, desarrollan todo lo que es el nuevo arsenal que se estaba viendo de Lockbit, que en este caso sería Steelbit, que sería su herramienta de exfiltración, y luego Lockbit 2.0, que es la actualización que han hecho de su producto malicioso, y sobre todo pues hablando de sus prestaciones, de su velocidad. Esto sería entregado al afiliado, que también, por otro lado, podría sobornar al insider, en este caso,
para poder acabar desplegando pues este payload. Pasando al sindicato Conti, lo que sobre todo la información que hemos podido obtener después de la formación de afiliados que se filtró es que este conjunto de cibercriminales desarrollan una formación bastante extensa hacia los afiliados. En este caso podríamos decir que son un poco entre afiliados porque requieren un nivel técnico bastante alto, pero también a su vez está orientado un poco a que sean como operadores de ransomware. Y bueno, básicamente, pues en este caso he obtenido los datos de una intrusión ya realizada por ellos, en los cuales pues esta gente explotaba una vulnerabilidad, en este caso se llama ProxyShell, que es un conjunto de 3 vulnerabilidades, y básicamente pues obtenían una shell en un servidor HTTP, luego creaban una web shell de backup y luego más tarde podían desplegar dentro, al llegar a la red interna, obtenían un payload de Cobalt Strike y utilizaban ese payload para enumerar toda la red en la que se encontraban y poder hacer, digamos, actividades de postexplotación. En este mismo caso también he querido referenciar otras cosas que, por ejemplo, han hecho los cibercriminales, los ciberactores, el grupo de cibercriminales que está dentro del sindicato de Conti, en el cual diseñan una campaña de phishing en la cual se distribuye de forma masiva BuzzerLoader, y en este caso, pues, básicamente, después de hacer pues, un despliegue inicial, acabaría desplegando Cobalt Strike si le interesara, por ejemplo, el dispositivo de la víctima, y acabaría desplegando el payload de ransomware final, que en este caso es Conti. Aunque antiguamente se veía que en este caso BuzzerLoader también distribuía Ryuk. O sea, Conti literalmente sí que es, no como en el caso, por ejemplo, de Black Matter, Conti sí que sería un, digamos, descendiente de Ryuk, probablemente operado por las mismas personas. Y en el lado de la derecha tenemos al sindicato de DarkSide. En este caso, estos cibercriminales pues, también desarrollan sobre todo un ejecutable personalizado que muchas veces tiene un identificador de afiliado, y adquieren una infraestructura C2 mediante la cual pues, se realizan determinadas operaciones. En algunos casos, en un caso que se pudo identificar, se vio como un afiliado de DarkSide creaba un documento ofimático que se llama, es un tipo de documento ofimático con extensión RTF, en la cual había unas determinadas instrucciones que facilitaba al insider, probablemente le daba un soborno para que pudiera, digamos, hacer para que tuviera, digamos, algún tipo de, aliciente para poder hacer estas actividades. Y básicamente el insider estaría ejecutando estas instrucciones, comunicándose con la infraestructura C2 y estaría descargándose tools de enumeración y aparte también generando una shell remota en la cual el afiliado de DarkSide podría conectarse. En cuanto el afiliado de DarkSide tuviera acceso a esta shell remota, podría generar un acceso persistente con una tarea programada, generando un túnel proxy mediante el protocolo SOC 5. Y básicamente, después de ya tener este acceso persistente, podría ya empezar a utilizar, sobre todo a través de PowerShell, utilizar herramientas para enumerar el entorno en el que se encuentra, básicamente no descargándose algún payload de Cobalt Strike, que probablemente eso está bastante y suele estar más monitorizado, debería, que algunas veces no lo está, pero básicamente en este caso lo que hace sobre todo es abusar de las funcionalidades de PowerShell. Y finalmente acabaría desplegando el payload final, en el cual, como todos estos ejemplos, acaban en la detonación de ransomware. ¿Y qué pasa con las casillas que faltan por venir? A causa de los últimos eventos que han ido dibujando nuevas necesidades en la llamada industria del ransomware, se desprenden posibles escenarios de los cuales es necesario aprender
para una seguridad defensiva lo más proactiva posible. Y en este caso, pues evidentemente deben realizarse auditorías, test de intrusión y ejercicios de Red Team que, tras analizar objetivos que sean considerados como joyas de la corona, puedan plantear formas de explotación. En este caso, joyas de la corona es un tipo de análisis en el cual nosotros podemos generar hipótesis por conciencia situacional. Esto es un término militar en el cual básicamente lo que requiere es que a las personas que, digamos, están en una misión tengan un determinado, digamos, concepto de, pues, del espacio en el cual están sus recursos y sus compañeros, digamos, los otros agentes que puedan actuar igual que él, en un espacio que él pueda controlar y que pueda entender. Esto sobre todo está enfocado a cuando tú tienes conocimiento de cómo es la infraestructura de telecomunicaciones de tu organización. Si no tienes esta visibilidad, este tipo de hipótesis no son las mejores, pero básicamente esto está orientado hacia organizaciones, no hacia proveedores de servicios. Este tipo, vamos, de recomendación. También aparte, podemos esperar combinaciones de incidentes de seguridad como el de Casella o el de SolarWinds, en el que se abuse de infraestructura de un tercero que provee servicios IT a diferentes compañías. En este caso, pues la diferencia esperable respecto al incidente de Casella es que el despliegue de ransomware use técnicas similares de supply chain attack no sea total. Esto viene a decir básicamente que cuando por ejemplo, se afectó a Casella, luego cuando, digamos, hubo una detonación de ransomware, hubo muchísimos afectados, lo que provocó muchísimo ruido. Una de las posibilidades que se podrían barajar en futuros escenarios es que se generara algún tipo de artefacto malicioso muy similar al software legítimo y que digamos que pudiera reconocer el entorno en el que se va a detonar el ransomware, pudiera de manera deslocalizada ir detonando ransomware para que le pudiera permitir al propio grupo cibercriminal su mayor, digamos, la mayor supervivencia o que pueda permitir que tenga operaciones a largo plazo. Esto es un modelado en el que podéis observar un poco como qué fue lo que pasó en el incidente de Casella. Básicamente es desde la parte de adquisición, cómo obtuvieron un Windows Defender vulnerable a DLL sideloading, y en este caso la DLL que pretendían cargar era una DLL que contenía la carga maliciosa la carga útil de Revit. Compilaban esa información y la convertían en un fichero CRT en el cual era el que utilizaban desde una infraestructura atacante que también habían obtenido, la alojan ahí y entonces se dirigen a servidores web de Casella que sean vulnerables a esta vulnerabilidad, la CVE 2021-30116, en el cual, por cierto, esta vulnerabilidad fue acuñada después de la explotación del incidente. Cuando consiguen en este caso explotar esta vulnerabilidad, acceden dentro, despliegan en este caso, dropean en la ruta coworking en este fichero CRT y abusan del proceso legítimo de Casella llamado Agent Mon. En este caso, lo que pudieron observar es que este proceso legítimo abusaba, por ejemplo, de CMD, de PowerShell. En este caso, este CMD lo que hacía parte también era hacer pings, deshabilitaba también Windows Defender a través de la generación posterior de un proceso de PowerShell. Este proceso de PowerShell decodificaba el fichero CRT y luego cuando ya obtenía lo que es el agent.exe, que es el agent.crt ya decodificado, lo ejecutaba con PowerShell. Al ejecutar este binario, lo que hacía era dropear en la ruta C Windows los recursos que estaban dentro de este binario, que eran, en este caso, la DLL de Revit y
el Windows Defender vulnerable. Y básicamente después de digamos, este dropeo, conseguían cargar Revil y detonaban este ransomware. Esto es para que nos hagamos una idea del nivel actual que se puede tener de sofisticación de un ataque de un ataque a la cadena de suministro, que podría seguir elevando su sofisticación y, digamos, hacer un reconocimiento, por ejemplo, de las víctimas y poder hacer ataques mucho más selectivos, o quizá que, apoyándose un poco en que no tienen que hacer ruido y quieren que la víctima tampoco haga ruido, no puedan seguir haciendo puedan aprovechar, digamos, estos vectores de ataque en el que puedan apoyarse tanto por un lado, como ya hemos explicado, los insiders, como en este caso las vulnerabilidades, y se alejen un poco de los métodos tradicionales, como pueden ser, que ya también, por supuesto, están monitorizados, que son los correos, evitando, por ejemplo, spear phishing, o, digamos, otras redes que no estén, o sea, otros tipos de vectores de ataque que tampoco estén, que estén muy usados, y, por lo tanto, se puede empezar a utilizar estos que actualmente se ve que están teniendo bastante éxito. Así que en esta parte, la que vamos a entrar en las conclusiones, que por cierto me gustaría que entrara mi compañera Ainhoa para que hablemos nosotras de nuestras conclusiones. Aquí estoy. Muy bien. Oye, por cierto, porque no puedo... A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Vale, vamos bien. Vale, básicamente, esto es la parte ya más de conclusiones que tenemos nosotros y que hemos ido generando, y aquí vamos a comentar un poco lo que hemos estado observando. Y bueno, no sé si mi compañera Ainhoa quiere comentar algo o añadir algo. No, lo has hecho genial. Me he quedado, vamos. Te has quedado loquísima. Bueno, pues sobre todo las primeras conclusiones que hemos estado observando, que por cierto son de aquí la amiga, sobre todo están enfocadas en un aspecto más humano, que ella también puede comentar, en el sentido de que los insiders en sí son un vector de ataque, por mucho que estemos hablando de recursos, o sea, quiero decir, hablamos de tecnicidades, hablamos de lo que sea, pero el insider es un vector de ataque que es muy difícil, digamos, tanto controlar, aparte que no hay infraestructura dentro de la propia empresa para normalmente poder controlar estos insiders. No puedes poner una regla que los frene, ni los puedes, digamos, detectar fácilmente. Sí, así es. De hecho, es uno de los problemas, ¿no? De a ver cómo controlas tú, tanto empleados como ex empleados, dentro de que tienes unas ciertas medidas de seguridad y que tienes unas ciertas medidas de detección, pero está claro que si el empleado conoce la infraestructura, también conoce esas medidas y encontrará la manera de saltárselas. Uno de los puntos también que hay que tener en cuenta es no perder de vista el factor humano. Muchas veces en ciberseguridad se produce el hecho de que todo lo miramos hacia lo técnico, ¿no? Y nos importan las vulnerabilidades, nos importan los vectores de entrada, nos importan todos los cacharros, pero perdemos de vista a las personas, y al final detrás de esto lo que hay son personas, con sus motivaciones, con sus peculiaridades, pero son personas. Así que, como os he puesto por ahí, una de las políticas que se pueden tomar respecto a esto es: un empleado contento y concienciado, al final es un empleado seguro. Un empleado que está contento, tiene un compromiso con la empresa y de verdad le tiene un cierto aprecio al final, pues va a ser mucho más fuerte ante la tentación que un empleado pues que vive cabreado, ¿no? Y luego las recomendaciones técnicas, bueno, pues aquí he puesto un postdata muy bonito de backup, porque también es muy común el hecho de, me han cifrado todos los archivos, pero ¿tienes backup? No, yo es que los backups los hago cada 3 meses y te quedas diciendo,
Vale, pues di adiós a todos. Así que luego también, como recomendaciones técnicas, pues preventivas y reactivas. Siempre hay muchísimas recomendaciones que se podrían hacer aquí, la lista podría ser muy larga. Inversión en ciberseguridad, creemos también que es muy importante y cada vez las empresas están más concienciadas de esto, hacemos falta, esto es obvio. Y la concienciación también de esa parte de las compañías que realmente no tiene un conocimiento técnico. En una empresa IT es más normal que la gente esté más concienciada, pero en una empresa del sector retail, pues claro, falta muchísima concienciación y creo que es algo básico que deberíamos de poner ahí un foco. Y no sé si mi compañera tiene algo más que añadir respecto a lo técnico. Precisamente respecto a lo técnico, no. O sea, yo sobre todo es un poco también retomando que uno de los protocolos que se establecieron después del 11S respecto a posibles ataques de insiders en centrales nucleares y a su posible, digamos, poder disruptivo, una de las recomendaciones que me parece que es bastante interesante respecto a, digamos, ese tipo de control respecto a un posible vector de ataque, que en este caso es una persona, es el trabajo que puede hacer los departamentos de recursos humanos y ya no tanto por ejemplo, que puede hacer el equipo de sistemas, el de plataformas, el de monitorización, sino concretamente el trabajo que hace recursos humanos haciendo evaluaciones psicológicas y sobre todo también teniendo en cuenta que si son una empresa tecnológica tienen un porcentaje de conversión de su plantilla en insiders y que determinados departamentos también tienen ese porcentaje, que quizás no tienes que estar aplicando ningún tipo o sea, no tienes que estar aplicando tantas reglas o tantos métodos de detección que también, sino quizá un trabajo más humano y que incluso puede beneficiar a la empresa, que no solamente sea en el sentido de poder evitar un ataque de un insider, sino de, digamos, controlar y ayudar a que el estado de sus trabajadores sea el mejor posible. Y ya está. Así que nada, muchas gracias por este tiempo que os hemos quitado. Espero que os haya gustado, que tengáis preguntas, que no haya muchos despliegues de conocimiento y por lo demás, pues ya estaría. Así que nada,